Razón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Arrancamos una nueva semana, una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, estamos trabajando a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. También pueden sintonizar y vernos a través de Periscope, @RCR750, @RCR750. En diferido nos escuchan y nos ven en lacabilla.com y en el canal de YouTube de la estación. Hace su entrada en escena Daniel Lara con su sombrero de Panamá. Buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, estimado doctor Neomar Hernández. Saludos cordiales para usted. Espero se encuentre bien. Espero me esté escuchando correctamente. Y quiero hacerle una corrección. Dígame, por favor, la gente de producción, si la imagen está correcta. Muy bien. El sombrero que luzco en este momento, debo agradecerle a la Fundación Rómulo Betancourt por haberme lo hecho llegar. Es un sombrero ensalmado, perteneciente a la colección Primavera-Verano de don Rómulo Betancourt. Y creo que era necesario lucirlo la tarde de hoy, puesto que el día sábado, Neomar, en medio de el desastre que se vivió en la estampida bolivariana de la avenida Bolívar. Posterior a eso, en su alocución, el señor Nicolás Maduro, quien sigue siendo el ínclito de Miraflores, nunca más ínclito que ahora. Bueno, el señor osó compararse, en pocos minutos se comparó con Rómulo Betancourt, luego se comparó con Antonio José de Sucre, y luego se comparó con Bolívar y con Gaitán. O sea, imagínate tú a los niveles que él se pone. Yo no conseguí hacerme el mismo peinado de Gaitán, no conseguí el uniforme de Antonio José de Sucre, ni el de Bolívar, pero bueno, tengo el sombrero de Rómulo. Está muy bien. No sé si sirva para algo el día de hoy. Está muy bien. Tener a Betancourt siempre presente siempre será bueno y será importante. Mira, este tema que desde el sábado, por cierto, yo estaba en la calle y me llama, mira que pasó algo en la avenida Bolívar, y yo, ¿qué pasó? No, yo no sé nada, yo estaba desconectado. Bueno, y efectivamente se arma un revuelo, que cerraron el metro, que se paralizó el transporte, que están cerradas todas las entradas al centro, que están los militares desplegados en la calle. Bueno, al final de las cosas que dijeron, la mitad por lo menos eran mentiras, eran alarmas. Al día de hoy han corrido 48 horas de aquello, y básicamente tiene dos perspectivas, dos teorías, por decirlo de alguna manera. Una teoría que apunta a que supuestamente en las inmediaciones donde estaba Maduro, que era en la avenida Bolívar de Caracas, emblemática avenida de la ciudad capital, explotaron unas bombonas de gas en unos apartamentos que están allí, cerca de donde estaba hablando Maduro.
Y la otra teoría, por cierto, esta primera ya descartada de acuerdo a la investigación periodística que han adelantado muchos medios, que se fueron a los edificios que se mencionaban como sitios en los que se habían producido las explosiones, y ninguno de los vecinos que fueron entrevistados, por cierto, confirmaron esta versión, sino que confirmaban la segunda. La segunda tenía que ver con unos supuestos drones, varios, porque no era uno solo, que estaban sobrevolando la zona y que algunos de ellos habrían llegado muy cerca, o uno de ellos habría llegado muy cerca de la tarima donde estaba Nicolás Maduro. Otro, y esas son las fotos que se ven en internet, habría chocado, colisionado, por cierto, con uno de estos edificios y se habría venido abajo, ¿no? Y esa es una de las imágenes que se ve donde hay como una especie de quemadura en la fachada de uno de los edificios. Se dice que es que uno de ellos impactó y, o sea, hubo una pequeña explosión allí y eso es lo que se ve como quemado allí. Yo te voy a decir algo, Neomar, con respecto a eso. Hoy tenemos la visita, y es importante decirlo, hoy va a estar con nosotros el profesor Samuel Hurtado, con quien habíamos ya pautado conversar la semana pasada. Y bueno, ocurren estos hechos donde termina ocurriendo esta situación que prácticamente podría tumbar la pauta, pero no creo que así lo sea, porque creo que lo que ha surgido ahorita, y es especialmente llamativo, es que vuelve a surgir esa voluntad teatral, ¿no? Que se ha convertido en parte de la normalidad cotidiana del venezolano. Yo creo, Neomar, que ya la discusión, más allá de lo interesante que es saber qué fue lo que en realidad ocurrió, quién lo hizo, cómo lo hizo y todo lo demás, yo creo que ya la situación pasó a un nivel más grave. Porque la situación ahorita no es quién hizo qué. La situación es qué van a hacer con. Y yo creo que eso es mucho más peligroso. Cuando tú escuchas al señor Nicolás Maduro, en esa locución que hizo el mismo día sábado, te das cuenta de los señalamientos que el señor hace. Y llegamos a una sola conclusión, que están pasando dos cosas. La gran mayoría de los venezolanos han dicho que eso fue un montaje. Y así salgan cualquier tipo de pruebas, todo el mundo dice que eso es un montaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que por instinto el ciudadano ya entendió que el régimen se alimenta y se impulsa para arremeter cuando surgen situaciones de caos. Ejemplo, en el año 2002, ¿qué pasó en el año 2002 con todo el caos que hubo? El régimen se fortalece. ¿Qué pasó con el paro petrolero? El régimen se fortalece. ¿Qué pasó en 2014? El régimen se fortaleció o no. No apretaron, no metieron preso a un gentío, no descabezaron a buena parte del liderazgo opositor. Así fue. Y en el año 2007 otra vez. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como en situaciones de caos, en situaciones de violencia, quien termina ganando es el régimen. La gente instintivamente, cada vez que ocurre una situación donde lo que se genera es caos, la gente asume que la provocó el régimen, porque al final el régimen termina capitalizándolo. Eso, de alguna manera, la gente que responde, la gente lo que termina diciendo, bueno, como eso beneficia al régimen, eso lo creó el régimen. Yo no creo que eso sea así. Yo creo que hubo una situación. De hecho, las informaciones que yo tengo, además, tengo algunos datos que, por supuesto, hay algunas cosas que se pueden y otras cosas que no se pueden decir, por razones obvias. Pero tengo el relato de una persona que estaba allí y que indica que, en efecto, lo que lograron ver fueron dos drones, ¿okay? O dos objetos que se asume que eran unos drones, y que la Casa Militar empezó a averiguar si esos drones eran del canal del Estado o si eran parte del operativo presidencial, y al determinarse que no lo eran, le dispararon a uno de los drones, y el dron al cual se le disparó se encontraba a 20 metros de la tarima. Esa fue la explosión que se escuchó. Y al haber sido neutralizado este dron, el otro dron que esta persona que me hizo el relato y que estaba allí pudo ver, solamente vio dos, el otro dron se alejó de la zona de forma errática y termina entrando en un apartamento donde finalmente explota. Los relatos que hay además es que la gente que se encontraba en la zona, aparte del caos que vimos en las cámaras, hubo muchísima gente afectada por la onda expansiva de la explosión.
De hecho, lo peor no se dio, que fue la evacuación. Porque como todos estos jerarcas del chavismo tienen camionetotas blindadas y 5 y 6 escoltas y 3 motos, el operativo para salir de allí fue un desastre. Ahí chocaron toda la camioneta, ahí chocaron todas las motos. E inclusive hay casos de personeros del régimen que tuvieron ellos mismos que manejar la camioneta blindada porque los choferes y escoltas estaban tan afectados por la explosión que no podían manejar. Esta información se tiene. Por lo tanto, decir si eso fue un montaje, mira, bueno, el montaje parece que se le pasó un poquito la mano con ellos mismos. Uh-huh. Pero vuelvo y repito, desde mi punto de vista, Neomar, por supuesto, repito cualquier punto de vista. Mi preocupación ahorita no es si fue o no fue un montaje. No es si fue o no fue un teatro. La preocupación ahorita es la utilización que el régimen le va a dar y que le está dando. ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, no recordamos lo que fue el golpe azul o la operación Jericó, cuando se inventaron que iban a bombardear Caracas, supuestamente unos oficiales con unos aviones tucanos. ¿Se comprobó en algún momento que esa operación existía? No. Pero hubo consecuencias por esa operación, claro. Metieron preso a Ledesma, metieron preso unos oficiales, mandaron al exilio un poco de gente. Por lo tanto, obviamente, de esta operación, ¿qué es lo que va a quedar? Un gran impulso represivo del régimen, un gran descrédito de las figuras a las cuales vimos huyendo en esa tarima, haciendo y dejando claro que eso de defender hasta con la vida de la revolución tiene sus límites. Y además de eso, lo que queda perfectamente claro, el régimen se quiere victimizar. Se quiere victimizar. Y esa victimización es una simple manipulación. Porque lo que quieren, sinceramente, es convertir un hecho en motivo para arremeter contra todo aquel que les sea incómodo. Y atención, yo, cuando escuché a Maduro diciendo que no valían vacas sagradas ni apellidotes, empecé a temer por algunas personas, que por supuesto aquí no voy a mencionar. Pero, Neomar, cuando ya tenemos que ir al corte, y me disculpa que me haya atendido tanto, pero hablo por 3 días de silencio, porque tenía 3 días que no me llamaban. Sí, es verdad, es verdad. Pero mira, Neomar, a mí me llama la atención que el señor Maduro se comparó lo que le ocurrió con Betancourt, con el atentado de Betancourt, con el atentado a Bolívar, con el atentado a Sucre, con el atentado a Gaitán. Pero no habló de Carlos Delgado Charbot, chico. Sí. ¿Tú te acuerdas lo que pasó con Carlos Delgado Charbot? ¿A quién le echaron la culpa? Bueno, a una partida de borrachos y a un tipo que venía de Oriente, ¿no? Que era apellido Urbina. Hombre, no, pero fundamentalmente ¿a quién le echaron la culpa? A Pérez Jiménez. A Pérez Jiménez. Entonces te pregunto yo, dicen los policías que hay que investigar de primero al que salga más beneficiado por el crimen, ¿no es así? Siempre. ¿No te llama la atención que en la tarima no estaba una persona que no he visto que la ha mencionado nadie, uh-huh, y que iba a ser la persona más beneficiada en caso de que el atentado tuviese éxito? ¿Quién es esa persona? ¿De quién estás hablando tú, pues? De la persona que queda en la presidencia. Si el presidente de la República falta según la Constitución. ¿No viene primero el vicepresidente? La vicepresidenta Delcy Rodríguez. ¿No estaba en la tarima? Se me pasó eso. Yo no la vi, porque si hubiese estado, hubiese corrido. Y no la vi corriendo. ¿No? Número 1. Y número 2. ¿Qué dice la Constitución? Que todavía está vigente. La Constitución dice que en caso de falta del presidente, antes de que cumpla los 2 años en el mandato, como es el caso, porque Maduro está recién reelecto, entre comillas, ¿verdad? Según él. Asume la presidencia, el que ocupe la vicepresidencia, y se llama a elecciones no más allá de 30 días. Especulo yo, faltando Maduro por este hecho trágico, asume la presidencia de Delcy Rodríguez. ¿Y quién iba a ser el candidato del PSUV? No sé. De repente otra persona que no estaba en la tarima. ¿Quién era el que no estaba? Porque Diosdado Cabello tampoco estaba. Sí, Diosdado no estaba. Bueno. Entonces, el señor Nicolás Maduro, yo creo que es necesario mandarle el micro que hace nuestro amigo Diego Bautista Urbaneja sobre el atentado contra Delgado Charbot, porque él como que no conoce eso y no sabe que el señor Pérez Jiménez era chiquitico, medio calvito y medio gordito también. Digo yo, estoy diciendo que al ínclito de Miraflores hay que enseñar la historia de Venezuela. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta estamos con nuestro amigo Samuel Hurtado. Vamos a hablar, como siempre,
del tema central de Samuel, un tema que nos interesa a todos, el tema de la cultura del venezolano. Ahora tenemos un nuevo componente dentro de la cultura que ha instaurado el chavismo, y es ese de la amenaza permanente. Estamos bajo amenaza, bajo sospecha permanente, además de todo lo que ocurre. Dudamos y dudamos y dudamos. Vamos a ver qué nos dice Samuel a la vuelta de la pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. Y el postre, que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepcionan. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Para concluir el tema de el día sábado, el cual yo no voy a calificar ni voy a descalificar en cuanto a la categoría de magnicidio o intento de eso, de magnicidio, hay que tener muy claro una cosa. Al tú decir desde el poder que a ti te intentaron matar, es decir, que tú estás siendo objeto de un magnicidio, tú estás diciendo nada más y nada menos que digamos, la población, yo no sé en qué porcentaje, si el 5, si el 10, si el 20, si el 30, si el 40%, pero que hay algunos dentro de la población de tu país que te adversan de tal modo que la manera de repelerte que ellos tienen es que te quieren acabar físicamente, y eso es muy grave, porque estamos hablando de un modo en el que la política se dirime a través directamente de la eliminación física. Entonces eso nos lleva incluso a la banalización de la muerte. Estamos hablando de un hecho en el que la política en Venezuela, y no solamente la política, sino aquí voy, y aquí creo que podemos tener el tema de entrada, Samuel, del día de hoy, nuestro invitado Samuel Hurtado, en el que la cultura del venezolano ya se asume frente a la muerte como algo trivial. Ya estamos viendo a la muerte como algo que le puede ocurrir o le puede sobrevenir a alguien sin que necesariamente esté enfermo, sin que necesariamente sea viejo, sin que necesariamente se vaya a morir, sino que mira, apareció muerto. Por cierto, apareció muerto un joven venezolano de 30 años, nos acabamos de enterar hace media hora, que era famoso porque se colaba públicamente en eventos. Se coló, por cierto, creo que en la toma de posesión de Maduro frente a la Asamblea Nacional en el año 2013. Se había colado en partidos de fútbol internacional, le había quitado el balón a Messi en un partido de fútbol internacional, se había colado en un Miss Venezuela, se había colado en una cantidad de eventos públicos, un concierto de Chayanne, se había colado en una cantidad de cosas. Apareció muerto en su casa, 30 años, con una bolsa negra en la cabeza, muerto, y se lo estaban comiendo los gusanos. Los vecinos alarmados por aquel hedor que emanaba de la vivienda de este muchacho en la costa oriental del lago, creo. Samuel, hemos trivializado la muerte dentro de la cultura del venezolano en los últimos tiempos. Me parece a mí que estamos viendo la muerte como algo muy natural últimamente. Bueno, buenas tardes a toda a la audiencia. Y bueno, de nuevo estamos por aquí para conversar sobre lo venezolano a los venezolanos. Uh-huh. Un pueblo, pues, que debiera ser reflexivo y sin embargo es muy irreflexivo.
Y en eso estamos precisamente con la cultura. Y en este momento con la muerte. Más bien, María Fernanda Palacios, una gran escritora venezolana, nos habla de que para tener la belleza hay que enfrentarse con la muerte permanentemente. Y ella habla en este sentido de, como García Lorca, de la corrida de toros. Si no hubiera la muerte del toro, pues, y por lo tanto los riesgos de muerte del torero, no habría la belleza estética necesaria. En el caso nuestro, esa tragedia que sería del Mediterráneo, griega y española en este caso, lo nuestro ocurre eso como una farsa. Y entonces es precisamente la composición del Edipo en Venezuela, por cierto. Y entonces, ¿qué hacemos con la muerte? Pues una cosa no trágica, sino farsa, de estilo de otra vez entrar en un jueguito, en el caso de los politólogos, de remover permanentemente el caldo. ¿Y qué significa remover todo eso? Pues lanzarnos permanentemente a lo que llamamos el desorden originario. Nosotros, los venezolanos, estamos en un permanente desorden originario que no nos llega ni al tiempo del deseo todavía, porque ni siquiera ni lo deseamos, ni lo queremos, ni por lo tanto ni lo podemos, sino que nos meten en ese juego. ¿Y qué significa un poco todo esto? Pensando en la cuestión de toda la información que ustedes tienen, otra vez todo gira en torno al jefe del Estado, al jefe del poder, que es el que se ha apoderado de ese poder, porque el poder es de la sociedad. Y sin embargo ese poder lo ejerce desde allí para embaucar a la sociedad, embaucar, seducirla. Precisamente cuando me nombraron a mí que iba a venir para acá, había una pregunta que lanzaron a Daniel Lara, y con Daniel Lara tengo un asunto que resolver. Así es. Pero que lo resuelva como caballero, sobre, ¿no? sobre la ciudad de Caracas, sobre la ciudad de Caracas. Más adelante iremos Pero para en este allá. caso fue una pregunta de un señor que envió un mensaje que le explicaran qué era eso de explosión e implosión. Y yo me puse inmediatamente al asunto porque yo he estudiado mucho eso sobre la ciudad, sobre el urbano. Ok. Entonces, ¿qué significa la explosión? Que es lo mismo que explotación. Las mismas raíces y la misma generación desde fuera, explosión y explotación. Si lo aplicamos inmediatamente a la política que llevamos permanentemente desde la Acción Democrática, que se metió en el problema venezolano a fondo con la cultura, la adequidad, por cierto, y que estos continúan a radicalidad, estos chavistas del siglo XXI, ¿qué es el papel de Chávez y de Maduro? Explosionar a la cultura venezolana. Eso en primer lugar. De forma que inmediatamente, cuando decimos que Chávez es carismático no, cobero. Y con la coba se embaucó, se metió en el bolsillo a la sociedad venezolana. El problema no es ese. El problema es cómo responde la sociedad venezolana, el colectivo venezolano, la aglomeración venezolana, el pueblo venezolano, a cómo responde, dejándose seducir y dejándose embaucar. Y entonces, ¿y cómo lo hace? Implosionando por dentro. Carga la procesión por dentro, Samuel. Agarra esa procesión que le embisten desde fuera y la agarra para él porque eso es lo suyo. Eso es lo suyo. Y entonces implosiona por dentro. Pero el problema no termina ahí. Termina cuando la implosión no puede explotar. ¿Por qué? Porque en la etimología de implotar es explotar por dentro, pero teniendo un obstáculo que no puede salir hacia afuera. Y entonces la cosa le queda complicada, se queda en un loop, en un lazo, atrapados en el destino, que ese es el destino nuestro, que es el destino precisamente de nuestra cultura, que parece que no da de sí no quiere abrirse a la sociedad además.
Y entonces ahí comienza el gran... ¿Y por qué todo esto? El gran desorden venezolano. Yo acabo de poner en el blog, imitando a Alberto Strick, Barrera Tisca. El nalgado de las quejas, el desnalgue de las quejas, en un articulito que sacó él por ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que con la queja estamos desactivando nuestra lucha, nuestro poder, nuestra capacidad de ponernos en un orden, de enfrentar la realidad. ¿Por qué? Porque tenemos un tremendo desorden originario, que yo lo ubico, por cierto, en las notas de pie de página del blog que acabo de poner, en lo que nosotros hemos quedado estacionados en la etapa anal. Es decir, que no llega al orden, que no llega a la limpieza. Permanentemente nosotros estamos como que tenemos el derecho a embasurar, a desordenar, a destruir, que es lo que veía también Cabrujas. Como que nuestro destino es permanentemente destruir la ciudad, destruir esto, destruir lo otro. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda? La pura naturaleza de la que queremos vivir. Ahora, Samuel, de esa naturaleza y de esa cultura, queremos seguir conversando contigo en el contexto que estamos viviendo actualmente, porque creo que hemos vivido algo tan grave y se ha banalizado tanto lo que ha ocurrido que hemos caído en el chiste y en la revisión de aquella famosa frase de cuando el sabio señala a la luna, el tonto solamente ve el dedo. Creo que al regreso de los comerciales, que ya nos toca hacer el corte de esta hora, quisiera preguntarte lo siguiente, Samuel. El día sábado, en su alocución, el presidente Nicolás Maduro dijo la siguiente frase: en nuestra cultura venezolana no existe el magnicidio. Eso es algo de la cultura colombiana, porque allá intentaron matar a Bolívar, mataron a Sucre, mataron a Gaitán y mataron a no sé quién, ya no sé quién sí. Entonces, mi pregunta es, ese uso de la palabra cultura en la voz de un hombre tan culto como el ínclito de Miraflores, en este contexto y con esa acusación, ¿qué apreciación podemos hacer de eso? ¿Es verdad que eso no está en la cultura del venezolano? Vamos a ir al corte comercial, ya regreso, queremos seguir conversando con el profesor Samuel Hurtado. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En el bar restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Long, poquito pero sabroso, RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando
Y así nos va con Nara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Daniel, dejabas una inquietud en el aire, ¿podemos retomarla? Por supuesto, la pregunta y la inquietud es, el señor Nicolás Maduro habló de la cultura del venezolano ajena a los magnicidios y además al magnicidio como parte fundamental de la cultura política colombiana. ¿Qué opinión le merece eso, profesor Samuel Hurtado? Bueno, ahí la información tenemos de que hubo un magnicidio en 1950, ¿no? Con Delgado Chalbó. Pero antes, en nuestra tradición de la guerra de independencia, fue la guerra a muerte. De la guerra a muerte a la Venezuela heroica. Pero la guerra a muerte y dura, ¿no? Porque si no emplean la cosa a fondo, eso no se independiza. Aunque España hubiera estado en la carraplana de imposibilidad de defender esto, pero la cosa era a nivel civil, que fuera una guerra civil, pues la pelea a muerte. Y después también hubo un magnicidio, como quieran llamarlo si quieren, a Antonio García de Paredes, Antonio Paredes, a final del siglo XIX, ¿no? Que ahí, bueno, Juan Vicente Gómez logró capitalizar eso para él y para entrar en el poder. Pero una cosa es, diríamos, que haya circunstancias sociales que ocurra esto, pero normalmente evitamos el castigo y la muerte, de maltratar al otro. ¿Por qué? Porque nuestra cultura étnica, nuestra cultura de la vida, si quieres, no acepta el castigo, porque nuestra vida es del consentimiento y nuestra práctica no es de matarnos, sino de ser cómplices unos con otros. Permanentemente los que fueron héroes de la independencia, en los primera mitad del siglo XIX, después de la independencia, se alzaban y entraban en guerrillas. Lo que hicieron antes en la independencia lo hicieron después en la República, y sin embargo no se les castigó a nadie. No se les castigó, más bien entre ellos se perdonaban. Pero eso obedece profundamente a que después de Carabobo se dio rienda suelta a cómo somos de un modo matrisocial. Y entonces no aguantamos el castigo, no aguantamos por tanto la muerte. Lo que no quiere decir que permanentemente, y más hoy más que nunca, tengamos un país indefenso. Y la muerte todos los días, más que en una guerra civil o en una guerra internacional. La cantidad de muertos que se originan en nuestra historia, en nuestra vida cotidiana. Hay otro tema allí, estimado profesor Samuel Hurtado, porque en la acusación de Maduro, que habla de que los colombianos son una cosa mala, una cosa horrible, que lo quieren matar. ¿A qué puede responder ese tema ahora? Porque entonces también tendríamos que hablar de si de verdad en la cultura del venezolano existe de forma clara un problema de xenofobia hacia el colombiano, porque yo recuerdo cómo cuando empezaron en Venezuela los casos de sicariato, se hablaba de que Venezuela se estaba colombianizando. Siempre hemos visto al otro, a ese que está del lado del Arauca hacia allá, como una cosa negativa, como una cosa fea, como una cosa que nos viene a invadir, que nos va a hacer daño. Y a pesar de que una gran cantidad de colombianos han echado raíces en Venezuela y que hoy en día una gran cantidad de venezolanos están refugiados en Colombia, ¿por qué persiste eso? ¿Por qué todavía hay quien sienta que Colombia y los colombianos son algo malo y una amenaza para Venezuela? ¿De dónde viene eso? Eso viene de un modelo muy antropológico, que es un poco el usar al vecino como estereotipo para justificar lo que yo tengo que hacer, o para justificar lo que yo voy a hacer. Entonces siempre se coloca al vecino, aún en la pequeña comunidad o en el pequeño pueblo, pero también a nivel internacional, como ves, bueno, como referencia de lo que uno quisiera, diríamos, expresar con relación a sus ideas. Entonces, en este caso, por supuesto, siempre el colombiano tendrá el estereotipo, es decir, que nosotros queremos al colombiano a nivel profundo, porque es nuestro vecino, pero
en un momento determinado a nivel político vecinal, entonces ocurre el recalcar este estereotipo negativo precisamente para realzar nuestra pobreza, nuestro desastre. ¿Comprende? Entonces, no, el desastre está del otro lado. Sí. Y eso es muy antropológico, pero que esta gente del gobierno lo utiliza con toda su radicalidad de programación política. Eso es lo que no ve la oposición y lo que ven. Esto no dan, como se suele decir, puntadas sin ojal. Samuel, cuando tú hablabas hace algunos minutos, y esto escandalizó a varios oyentes, lo tengo que decir, hago acuse de recibo de no de queja, pero sí al menos de la alarma de muchos oyentes de que el venezolano en su conjunto parece haberse quedado en una etapa anal, así decías tú, en la etapa del desorden. Yo podría analogar esto al tema de la banalización, no solamente de la muerte, de esa relación a veces hasta juguetona con la muerte que puede tener el venezolano, sino esa relación juguetona incluso con lo estéticamente feo, con lo estéticamente improbable para una sociedad moderna, organizada o que debiera aspirar a eso. Y me ciño al ejemplo del estado en el que está el transporte público, el metro, los servicios públicos, todo. Y en medio de eso, como tú afirmabas, aquello no trasciende de la queja. Y la queja es el máximo nivel, el techo de cuanto a reacciones se refiere del lado de acá. Entonces nos estamos acostumbrando a la estética de la pobreza, Samuel. Es que nosotros tenemos cultura de la pobreza. ¿Y qué caracteriza esa cultura de la pobreza? Felices aunque pobres. Ajá. Pues la pobreza en este caso se caracteriza por ser, diríamos, como una cultura de recolectores, del conuco, decías tú. Del conuco. ¿Cómo te diría yo? ¿Cómo hace el venezolano el mercado? Un día a la vez, uno va viendo, pues, va resolviendo. Va viendo, repartiendo. Pero yo tengo eso escrito en la tesis doctoral, ¿no? Que defendí, que se publicó de otra forma. Y yo aprendí precisamente de un gran etnógrafo, un gran colega mío, que era francés, ya murió él. ¿Cómo hace el venezolano eso? Pues como un gran rajá, como un gran príncipe. ¿Por qué? Porque el día que cobró la quincena, tiene todo el dinero del mundo, por decirlo así. Tiene todo. Y se va a comprar y se compra estoy hablando de antes, si quieren, ¿no? Pero bueno, esa es la pauta del venezolano. Y la primera semana comen opíparamente bien, pero la siguiente semana andan en la indigencia. Es un poco lo que dice Manuel Rafael Rivero, que fue contralor, ¿no? Un libro que tiene de publicación de sus artículos de periódico, ¿no? De la del despilfarro a la indigencia. Eso significa una cultura de pobreza. El despilfarro no es de gente potentada, así como los Estados Unidos. Es, diríamos, en el horizonte de la indigencia. Es lo mismo. Una vez tienes mucho y otra vez tienes poco. Pero te indica una cultura de escasez y de no racionalizar las cosas. Y por lo tanto de no controlar tu vida, tu cuestión, ¿no? Ahora, en este caso es importante. ¿Qué es lo que la deficiencia nuestra para todo lo que nos queremos hacer? Que no tenemos sociedad. ¿Y qué significa sociedad? Que no tenemos acuerdos. Y no tenemos acuerdos que se expresen en instituciones. Y eso significa que no tenemos garantía de nada, ¿no? ¿Por qué no tenemos agua en los grifos? Si tenemos tanta agua en los ríos y tenemos tanta agua en los periodos de lluvia. Eso es algo que nadie se explica, Samuel. Entonces se explica, pues porque se explica porque no hay sociedad. No hay institución que cumpla. En Alemania no tienen tanta agua y tanta cosa, y sin embargo tienen agua en los grifos, porque el grifo es la señal de sociedad. A eso hay que invertir, hay que echarte trabajo. Y lo mismo que tener ciudad. Yo digo en mi libro de gran investigación, al año pasado se publicó en Alemania, que Caracas es una ciudad, pero no es urbana. ¿Por qué no lo es? Me explico, Daniel. A ver, ¿qué es lo una que tú ciudad, hiciste pero el no otro es día urbana con Caracas? ¿Qué es lo que hiciste el otro día tú con Caracas? Como un típico caraqueño. ¿Qué es lo que hiciste de Caracas? El Ávila, el ícono. ¿Y dónde está la ciudad? La ciudad es sociedad, el Ávila es naturaleza.
Así es. Pero Caracas ha estado permanentemente desde el siglo XVIII, desde la Virgen de los Desamparados, trasladando, desplazando los íconos de identificación de la ciudad, hasta que hemos llegado a la naturaleza, que Federico Vegas, en La ciudad y el deseo, lo explica muy bien. El venezolano, ahora, el Samuel, caraqueño, sí. habla de la ciudad Uh-huh. como de lo que existe de antes de Diego de Losada, es decir, de antes de la ciudad, que es decir, del Toda clima, la naturaleza. del clima, Uh-huh. del Ávila y de todo lo que... Y de la costa, que y de pega la con costa, Vargas tal y todo. cual. Y de los araguaneyes. Entonces, ¿dónde está la ciudad? ¿Dónde está el paseo, Claro. el disfrute de la gente, del comportamiento? Porque ¿qué es lo que ocurre en Venezuela? ¿La culpa es de Miraflores, del gobierno? Pues sí, pero ¿por qué? Porque está dentro de un comportamiento de sociedad que es realmente el que tiene la culpa, diríamos así. Sin duda. Ahora, Samuel, como somos nosotros. fíjate, Samuel, hay una preocupación fundamental que surge cuando, de alguna manera, no sé si estoy en lo correcto cuando lo digo, pero el venezolano trata permanentemente de negar lo malo que ocurre como ajeno. Me explico. Cuando surgió la jornada de represión violenta y terrible del año 2017, el año 2014, se decía en los sectores populares y la gente del común decía, no, esos guardias y esos policías son cubanos porque un venezolano no sería capaz de reprimir así. Luego, cuando a Maduro le hacen un atentado, él dice que ese atentado es de factura colombiana porque los venezolanos no somos así. ¿Por qué ese empeño de lado y lado, que ahora sí cabe el término, por negar la cosa mala? Si ocurre algo malo es porque lo hizo alguien de otra nacionalidad, porque los venezolanos no somos así. Claro, es que otra vez tenemos lo mismo, el estereotipo del otro. El otro en Venezuela no existe. El otro, el tú, no existe. Y eso lo dice muy bien claro el el autor de La autoestima del venezolano. Y eso permanentemente se consigue. ¿Para qué sirve el otro? Para aprovecharse de él. Sí, para utilizarlo a favor de uno, si es que existe. ¿Comprende? Entonces, nosotros siempre somos buenos y es una cultura muy primitiva, como ves, muy de salvajes. Nosotros somos el pueblo, los demás no son gente. Entonces, lo utilizamos precisamente para negarlos. Pero lo que estamos haciendo en ese sentido de retruque es que nos estamos negando a nosotros mismos y enfrentando el problema nuestro. ¿Comprendes? Y por lo tanto Exacto. la implosión de la explosión cultural, de la implosión, queda dentro y sin salida. ¿Comprendes? El tercer tramo de aquello de la explosión, implosión y definitivamente la implosión por dentro. Estamos explotando por dentro sin posibilidad de salir hacia afuera. La única salida que tenemos es la pelea del derecho por una vida mejor, que el venezolano no tiene ni idea de que existe eso. Solamente cuando están fuera, pero aún desde fuera, cuando llegan a Venezuela dicen, bueno, pero es que estamos en Venezuela y otra vez seguimos haciendo lo que nos da la gana. Y la ley y el derecho y todo eso, bueno, se olvidan. Se olvidan completamente. Vamos a ir, Samuel y Daniel, a la pausa comercial y volvemos con una pregunta que la voy a dejar en el aire para que la vayas pensando, Samuel. Nos dice Luis Herrera Orellana, nuestro amigo Luis Herrera, que está en Chile. ¿El desorden de los venezolanos es más causa de los incentivos institucionales creados por el estatismo paternalista, este Estado todopoderoso, por la ausencia de la figura del padre a favor del matriarcado, que este es un tema que tú has trabajado muchísimo, o es por determinismo? ¿Por qué es que somos así? Es la pregunta en el fondo de Luis Herrera Orellana. Si es que esto tiene que ver con la forma en la que se hizo el Estado en Venezuela, o hay un determinismo presente, que es que estamos condenados a ser así por factores climáticos, por factores culturales, por nuestra herencia española, por ejemplo, y esa mezcla que tú has dicho del Mediterráneo. Vamos a ir a la pausa comercial y venimos con más de Samuel Hurtado el día de hoy en Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM.
Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días, si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas, si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore de la Nonna se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Es el momento de consultar a un urólogo. Los doctores Nelson Medero y Arturo Medero de la Unidad Urológica Integral Urodermi tienen la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Resumo, Daniel, de vuelta a la inquietud de Luis Herrera Orellana, que se pregunta si todo esto que está ocurriendo, este desorden del que habla Samuel, se refiere o es consecuencia de que el padre está ausente, en realidad, que esto es lo que tú has trabajado en todos tus libros, es tu línea argumental central, Samuel, y que aunque ese padre esté en el hogar, está pintado en la pared y todo se centra en torno a la madre y los hijos se hacen en torno a la madre y la sociedad se hace en torno a la madre, o esto tiene que ver con algún determinismo de alguna especie en Venezuela, o tiene que ver con la forma del Estado venezolano desde hace mucho tiempo, por cierto, no solamente desde el chavismo, ese Estado todopoderoso en Venezuela. ¿Cuál es la explicación del desorden, Samuel? Mira, el Estado es producto de nuestra sociedad. Y lo dijo una vez muy bien Daniel Lara, ¿no? Que ocurre todo esto porque la sociedad es indolente y la sociedad no protesta, la sociedad no dice nada. La sociedad aquí está pintada en la pared. Antes que el padre. Así es la sociedad venezolana la que está pintada en la pared y deja morir en la cama a sus tiranos, a sus, bueno, todos, como decía Juan Liscán. Otra cosa es que yo tengo ese problema en Venezuela con mis obras de 21 libros escritos, ¿no? Que me es difícil entrar porque la gente venezolana no acepta que se le digan las cosas como son. A él le gusta no el ideal del yo, la norma, la ley, sino el yo ideal, que se le digan las cosas bonitas que él tiene. Claro, eso es muy agradable y que le va a ir muy bien a todos, y aunque le vaya mal, ¿no? Pero entonces, cuando tú vas a hacer ciencia social, tú tienes que meterte con la realidad. Tú no puedes hacerte el loco por ahí. Entonces, yo tengo un problema en ese sentido. Pero cuando yo organizo en mis clases y en mis auditorios y mis cosas, la cuestión, ellos mismos dicen, no, usted tiene razón. ¿Por qué? Porque yo les obligo a mirarse en el espejo, y en el espejo ellos se ven bien. Y entonces eso es perfecto así. Cada vez más tengo, diríamos, esa difusión. Lo que pasa que el intelectual venezolano y el científico social no tiene la episteme para hacer ciencia, porque no arranca desde la realidad. Entonces, ¿qué ocurre aquí?
esto es un problema que llamamos cultural. Nada de naturaleza, ni nada de geografía, ni nada de soles, ni nada de selvas. No, es cultural. Toda sociedad, todo colectivo, como hablar una lengua, pues cada cual va haciendo su vida y su juego de relaciones sociales, de significados, de sentidos de la realidad. Entonces, esto no tiene nada que ver con el Mediterráneo, aunque se parece. La madre es netamente una madre americana, venezolana, caribeña, como quieran ustedes llamarlo. No es la Virgen María. Nosotros no dependemos en ese sentido de la cultura de un marianismo. Y por lo tanto que nos evangelizaron la Iglesia Católica y nos llegaron los españoles, que no sé qué, no sé cuál. Ellos tienen sus problemas, no te preocupes que también tienen mucha madre. Pero no es la madre venezolana. Aquella es una madre capitana, generala, que manda como ella sola. Pero aquí tenemos una cosa más terrible, que nuestra madre es una diosa. Se la adora, se la venera. Eso es lo justo. ¿Cómo nosotros desprendernos de ella, luchar contra ella, contra las entrañas, para hacer sociedad? Es muy difícil, porque además no tenemos aliados externos como es el padre, porque la madre se hizo a costa del símbolo del padre, a costa de la cónyuge. Por eso no hay matrimonio. Hay uniones, pero con las uniones no hay pérdidas, y por lo tanto si no hay pérdidas no hay ganancias para el futuro. Ni tampoco tenemos liberación masculina. ¿Qué es lo que tenemos? Esclavitud masculina a costa de las vaginas. ¿Comprendes? Entonces no tenemos mujeres encantadoras que nos liberen como seres, como hombres, y por lo tanto que progresemos. Y tampoco tienen las mujeres hombres encantadores que les llevan para adelante. ¿Qué es lo que tienen? Machos. ¿Y qué es lo que tienen los hombres? Hembras. Que no es lo mismo que mujeres encantadoras, que cónyuges, que personas y símbolos crecidos en sociedad. Por lo tanto, el pueblo venezolano tiene una lucha terrible contra el surgimiento de la sociedad. La sociedad, de ponernos de acuerdo, de transigir en algunos intereses mezquinos o pequeños de nuestros para que haya un beneficio a nivel colectivo. Y por lo tanto que nos vaya bien a todos. De lo contrario nos va mal a todos. Como ves, permanentemente nos va mal a todos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Construyendo eso que llamamos lo que ocurre en China, un país, dos sistemas. Dos sistemas, no sé qué. Pues reconstituir en el siglo XXI. Yo lo veo cada vez más claro. A partir de ahora del 20 de agosto. Pues la esclavitud griega. Samuel, nos tenemos que pueden comprar y los que no pueden comprar. Los que no pueden comprar se quedaron como esclavos. Y que se fuñan, como dicen aquí en criollo. Y los que pueden comprar tal, que es un poco lo que ocurrió en la granja de los animales, que todos somos iguales, pero unos más que otros. Unos son más iguales y otros son menos iguales. Pero los que son más iguales, no, eso se lleva en la cochina completa. Así es. Samuel, y eso es lo que ocurría en la sociedad esclavista. Los que eran libres se lo llevaban todo. Nos tenemos que ir, Samuel. El tiempo es inclemente. Bueno. Muchísimas gracias. El tiempo ha sido inclemente. Muchísimas gracias. Y como siempre nos faltó tiempo, por supuesto queremos tenerte de nuevo para que nos sigas iluminando con a estos análisis tan certeros de la sociedad venezolana. Nosotros nos despedimos haciéndoles un solo llamado a todos los que nos escuchan. Manipulación no. Que se victimice el victimario jamás. Nosotros tenemos que seguir esclareciendo lo que ocurre en este país. Buenas tardes para todos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va,
una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.